Cordial saludo, comunidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Centro Regional Girardot. Soy el profesor Hernán Ricardo Granja, del programa Administración en Salud Ocupacional. Actualmente lidero un semillero de investigación conocido como Generando Bienestar. En esta oportunidad quiero compartirles unos conceptos básicos para enfrentar el proceso de la investigación científica. En primera instancia, quiero tratar de manera general y con nuestras propias palabras lo que podríamos definir como investigación. Hay un sinnúmero de autores que la definen como una ciencia. Personalmente considero que la investigación es el arte de generar conocimiento. Es el arte de generar conocimiento a través de un proceso sistemático y secuencial en el que se pone en práctica el uso de herramientas para la generación de conocimiento. La investigación tiene como finalidad entonces generar conocimiento o acrecentar un conocimiento que ya se tenía previamente establecido. Por otro lado, es importante que consideremos y traigamos a mención el factor de los enfoques de la investigación. Los enfoques son perspectivas que se tienen para abordar un estudio. Estos están compuestos por el enfoque cuantitativo, que busca dar respuesta a preguntas de investigación y a hipótesis a través de mecanismos numéricos y estadísticos. También está el enfoque cualitativo, que tiene la misma finalidad que el cuantitativo, a excepción del uso de herramientas y métodos numéricos. Busca generar conocimiento y dar respuesta a preguntas e hipótesis de investigación a través de la sujeción, a través de la apreciación de cualidades. Finalmente, existe el enfoque mixto, que combina los dos enfoques anteriormente mencionados y busca abordar una investigación desde un plano más holístico para generar respuestas o resultados de un estudio más concretos y de manera más específica. También es importante que consideremos que el enfoque cuantitativo trae un método objetivo. Este método objetivo, por provenir de un proceso numérico, un proceso cuantificable, define respuestas o argumentos exactos a través de la argumentación numérica. Por otro lado, el enfoque cualitativo tiene un proceso subjetivo, por la razón que exponía anteriormente. El hecho de ser el resultado de opiniones y apreciaciones de diferentes actores puede estar sujeto a la ambigüedad en un momento dado, puede ser un aporte subjetivo que puede estar expuesto a un proceso riguroso de comprobación. Por otro lado, es importante también destacar los estudios que apoyan este enfoque cualitativo, cuantitativo y el mixto. Existen entonces estudios de gran relevancia, como es el exploratorio, aquel que se utiliza por lo general para iniciar todo tipo de estudio del que se tiene poca o ningún tipo de información. Es, como su nombre lo indica, entrar a explorar en un mundo o en un espacio desconocido para determinar factores que en primera instancia pueden ser de tipo cualitativo por provenir de la observación, pero que con el transcurrir pueden pasar a aspectos descriptivos a través del estudio que tiene este mismo nombre. Este estudio descriptivo ya permite abordar conceptos o resultados de tipo cuantitativo, toda vez que busca describir cualidades, aspectos, factores y condiciones del objeto estudiado. Existe también un estudio correlacional. Este estudio correlacional tiene como función contrastar diversos planos de una problemática para definir hipótesis o resultados
de una manera más objetiva. Al contrastar dos o más situaciones, se puede llegar a una conclusión más generalizada. Ahora hablemos de los aspectos metodológicos. Para hablar de aspectos metodológicos voy a abordar la estructura de una propuesta de investigación. Se puede iniciar con una introducción. En la introducción tendría un primer párrafo en el que buscamos ilustrar al lector de manera general en el contexto del estudio que se está planteando. Luego vendría en otro párrafo el propósito u objetivo del estudio. Finalmente se menciona de manera general la estructura, cómo está compuesto el estudio. Se cierra con un párrafo más, dando a entenderle al lector hacia dónde estará dirigida la investigación. Viene luego de la introducción, viene la descripción o el planteamiento del problema. Recordemos que en la investigación se aborda con la perspectiva de desarrollar una idea de emprendimiento, con la iniciativa de generar nuevo conocimiento o con la iniciativa de buscar una posible solución, un elemento que ayude a mitigar una posible problemática o un factor que represente un problema para la sociedad. Esta descripción del problema, este planteamiento del problema, hay diversas formas de abordarlo. Existe la herramienta del árbol del problema, en el que se grafica el problema en el centro y en la parte superior o inferior se podrían ubicar las causas y en el otro extremo los efectos. Personalmente recomiendo utilizar la herramienta síntomas, causas, pronóstico y control de pronóstico. Esta es una manera más textual, más clara de presentarle al lector la problemática en un contexto más amplio y más generalizado. El primer elemento, los síntomas, se inicia redactando el párrafo sin colocar como subtítulo. Obviamente el concepto de síntomas se inicia hablando del antes y del ahora. ¿Cómo era antes esa situación objeto de estudio y cómo está cambiando en este momento? Obviamente que este cambio incide de manera negativa en el normal desarrollo de una acción social o de un evento social. Cuando se presenta esos síntomas, se le da a entender al lector que existe una problemática válida, objeto de estudio, y citaremos un ejemplo. Pensemos en el estado de salud de una persona que viene teniendo un estado de salud óptimo y de repente empieza a sentir unos cambios en su organismo, una patología inexplicada, dolores en el cuerpo, fiebre, poco apetito. Estos son síntomas que presenta una persona y entonces conduce a concluir que probablemente tenga un cambio o tenga una afectación en su salud. Una vez planteado ese síntoma, podemos continuar con otro párrafo, el cual lo unimos con un hilo conector, como por ejemplo sería un no obstante, de la misma manera, como lo venimos diciendo, por lo dicho anteriormente, etc. Hay un sinnúmero de conectores de párrafos que encontramos en la web útiles para este efecto. Mencionamos entonces las causas. Siguiendo con el ejemplo del paciente, podríamos decir que las principales causas pueden estar asociadas al consumo de un tipo de alimento específico que ha incidido negativamente en el comportamiento de su organismo. Entonces, allí estaríamos reflejando las causas de ese posible malestar, de esa posible condición de enfermedad. Luego viene el párrafo en el que hablamos de los pronósticos. Y el pronóstico es predecir el futuro.
decirle al lector qué puede suceder a futuro si esa situación problema no es cambiada, si no se hace algo para tratar de mitigar esa problemática mencionada. Y por último, vendría entonces el control de pronóstico, factor en el que se comenta cuál sería el aporte que haría esa investigación para tratar de contribuir a la disminución de ese problema que se ha mencionado anteriormente. Un ejemplo del pronóstico sería afirmar que si ese paciente no es sometido a un tratamiento médico, sus dolencias podrían ir en aumento hasta ocasionarle una enfermedad mayor o de un significado más grande que le pueda traer consecuencias realmente nocivas. Y el control de pronóstico para este caso podría ser el suministro de un medicamento determinado y consumo del tratamiento al pie de la letra, como lo podría indicar un médico experto para el tema. Después de definir el problema, de describir el problema, aportamos lo que se llama la formulación del problema, que viene siendo la definición de la pregunta de investigación que será objeto de estudio y tras la cual deben ir nuestros esfuerzos para justificar ese estudio. Luego viene precisamente la justificación, y esta justificación es decir por qué es bueno ese estudio, para qué sirve, a quién va a beneficiar, de qué manera. Es, como su nombre lo indica, defender el propósito, el objeto de ese estudio. Transcurre entonces la estructura de la propuesta y vienen los objetivos. Y el objetivo es el propósito general del estudio, hacia dónde se quiere ir, qué se quiere lograr con ese esfuerzo. El objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo, el cual sería en este caso en la acción que se va a desarrollar. Luego vendría un sujeto, que sería definir a quién se le aplicaría ese proceso, y por último ha de definirse las razones por las cuales o para las cuales se está desarrollando ese estudio, ese objetivo. Y un ejemplo de ello sería determinar la viabilidad de la implementación de un taller textil en el municipio de Las Palmas para mitigar el alto grado de desempleo que existe en esta población en 2020. Entonces mencionamos el verbo, determinar, la acción sería la determinación. Luego vendría la determinación de ¿qué? La determinación de la viabilidad de la implementación de ese taller textil. Se va a decir si ese taller es viable para disminuir ese alto índice de desempleo que se menciona en esta población. Y finalmente se dice el para qué, que como ya lo decía, lo que busca es mitigar el alto índice de desempleo. Después de definir ese objetivo general, se definen los objetivos específicos, que son esas acciones que se han de desarrollar puntualmente para luego sumarlas y lograr el objetivo general. Pasado esto, se aborda el marco de referencia. En el marco de referencia intervienen todos los marcos que sean pertinentes para este estudio. Y entre los más importantes se encuentra el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal y el marco geográfico. El marco teórico es el conglomerado de teorías de expertos que han de enriquecer el estudio y que permiten demostrar que lo que se está diciendo en este documento no es imaginación ni improvisación de su autor, sino que está respaldado por la opinión de expertos en el tema, de personas con una trayectoria significativa en este campo de la ciencia, y que por ende lo que aporta el escritor en el actual documento tiene un fundamento teórico y científico.
Este marco teórico podría tener entonces una clasificación de los diferentes factores que aborde. En el marco conceptual se toma esa clasificación de estos factores que se han mencionado anteriormente en el teórico y se hace una descripción de cada uno de ellos, recordando que tanto en el teórico como en el conceptual se debe tener mucho cuidado con el respeto a los derechos de autor. Toda esta información que tomemos de manera puntual o a través de la paráfrasis o el parafraseo, como comúnmente se conoce en el ámbito académico, debe llevar las fuentes bibliográficas, los derechos de autor. Viene entonces el marco legal, que es aquel en el que se evidencia toda la normatividad legal que regula el tema de estudio que se está tratando. Y podríamos seguir hablando de todos los diversos marcos que se podrían utilizar para enriquecer el contenido del estudio. Pero en este caso vamos a abordar estos que parece que son los de mayor relevancia. Pasamos entonces a hablar de los aspectos metodológicos. Y en la metodología o en el método describimos cuál va a ser el procedimiento que se va a desarrollar para ejecutar los objetivos y para desarrollar las diferentes fases que se ha planteado para el desarrollo del estudio. Se define entonces qué enfoque o cuáles enfoques se van a utilizar. Se definen los tipos de estudio que han de determinarse para el desarrollo del mismo. Se define la población, el universo poblacional, que son todos los individuos o factores que podrían ser objeto de estudio. La población específica, que vendría a ser la población que se ha definido como directamente relacionada con el tema abordado. Y por último, la muestra. La muestra, que es una pequeña porción que resulta de la utilización de diferentes tipos de muestreos, como lo es el aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el aleatorio por conglomerados, etc. Después de definir la muestra, que vendría a ser una pequeña porción de la población, que ha de servir para la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de información, ya que abordar toda una población vendría a ser un asunto muy complejo. Con la implementación de los instrumentos de recolección de información sobre esta muestra definida, se define también un grado de confiabilidad y un margen de error, y el estudio ha de aportar resultados verificables y resultados viables. Después de que abordamos la metodología, recordemos que estamos hablando de una propuesta, podemos plantear los resultados esperados. En estos definimos qué es lo que el autor de ese estudio pretende alcanzar, y recordemos que están relacionados con los objetivos. Entonces definimos qué es lo que se pretende alcanzar a futuro. Y después de ello hablamos de las conclusiones, y estas conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos planteados inicialmente. Si hemos definido un objetivo general y 4 objetivos específicos, como mínimo debemos tener 5 conclusiones, en las que definamos si lo que se propuso en ese capítulo de objetivos se cumplió de manera parcial o se cumplió a cabalidad. Y por último, lo que no puede faltar en este caso serían las referencias bibliográficas. De esta manera, estimada comunidad Uniminuto, llegamos al final de este primer aporte que hacemos desde nuestro semillero Generando Bienestar para todos ustedes, para que de manera paulatina y progresiva vayamos enriqueciendo nuestros conceptos sobre investigación y nos vayamos animando a sumarnos al proceso, a sumarnos a los semilleros de investigación de nuestro programa y de los diferentes programas que oferta nuestra institución. Recordemos
estimados integrantes de la comunidad Uniminuto, que la investigación hoy por hoy es el eje fundamental de la economía, es el eje fundamental en la consecución de aspectos relevantes como la llamada competitividad. Hoy por hoy, todas las organizaciones, todas las empresas de todos los ámbitos económicos a nivel mundial están en procura del concepto de la competitividad, buscando sobresalir en sus diferentes ámbitos empresariales y económicos y sociales. Por esto los invito a que se sumen a nuestros semilleros y reitero una vez más la invitación y el compromiso con los estudiantes que desde 2016 han hecho parte de este equipo de trabajo, con el cual hemos podido cosechar importantes resultados, como lo fue en el semestre A del 2017, con la presentación de 11 ponencias en un importante evento institucional, con la proyección de un estudio macro que tiene nuestro semillero, denominado Programa de Asistencia Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas del sector turístico de la ciudad de Girardot. Este proyecto macro fue segmentado en 3 fases, y la primera fase corresponde a la fase del sector hotelero. Para este caso, para este estudio, ya se cuenta con un diagnóstico específico. Ya llegamos a la fase final, en la cual se pudo determinar que es preocupante el nivel de adopción y aplicación de la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo por parte de los hoteles de la ciudad de Girardot. Aspecto preocupante, toda vez que este segmento de la economía municipal hace parte de la fuente principal de economía tanto municipal como regional. Recordemos que Girardot, por ser una ciudad de economía turística, se apoya en sus hoteles, en sus balnearios, en los restaurantes y en todos los establecimientos que promueven y desarrollan el turismo. Y viene entonces como preocupante la definición de que en los hoteles de Girardot se hace una aplicación mínima de la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, la cual es reglamentada y exigida por el gobierno nacional hoy por hoy. Entonces, apreciados compañeros de la comunidad Uniminuto, eso fue lo que se logró en el primer semestre. Para el semestre B de 2017 se continuó trabajando y se pudo contar con el aporte de una propuesta de investigación desde el municipio de La Mesa, Cundinamarca, con algunos compañeros que hacen parte de nuestro semillero, en el que se planteó un estudio determinado o denominado estudio de viabilidad para la implementación de una planta de acopio y transformación de productos reciclables en el municipio de La Mesa. Este es un proyecto, una propuesta que tiene un impacto social importante, toda vez que busca la mitigación del alto nivel de contaminación ambiental que afronta el municipio, y que busca a su vez desarrollar o generar un impacto social importante en la comunidad a través de la generación de empleos directos e indirectos. Asimismo, podemos contar también con un trabajo de grado en la ciudad de Girardot, denominado Programa de Salud. Existe también el estudio explicativo, el que establece la relación causa-efecto, y este estudio es de gran utilidad para determinar aspectos puntuales a la hora de interpretar los resultados obtenidos a través del uso de los diferentes instrumentos de recolección de información. Ahora bien, recordemos que el enfoque cuantitativo tiene un proceso denominado deductivo. Ese proceso deductivo es el que sirve para establecer relaciones, generalidades, para iniciar un estudio o para alimentar o enriquecer un estudio. Este proceso deductivo considera la información desde un plano general que se va trascendiendo hasta lo específico o lo particular.
Ejemplo de ello sería hablar de un proceso deductivo sobre el turismo. Entonces empezaríamos tomando como base los antecedentes y la evolución y el comportamiento del turismo a nivel mundial. Luego de ello trascenderíamos a un plano probablemente a nivel de Sudamérica. Luego de ello vendríamos a un plano de turismo a nivel de Colombia. Y por último se podría hablar del turismo a nivel regional o local. Esa es la manera como se utiliza el proceso deductivo del enfoque cuantitativo. Diferente a ello, en el enfoque cualitativo se cuenta con un proceso inductivo. El proceso inductivo o la inducción se da de lo específico a lo general, algo contrario a lo que se experimenta con el proceso deductivo. Este proceso inductivo busca generar información generalizada a través de la interpretación de factores específicos. Ejemplo de ello podría ser la inseguridad que se percibe en una ciudad, muy seguramente que se va a percibir en todo el departamento y por ende podría percibirse en el ámbito nacional. Entonces, como proviene de la sujeción, se generaliza a partir de factores muy particulares o muy específicos para llegar a un plano holístico y general. Se cuenta con un trabajo de grado denominado Plan de Emergencia en la Universidad Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena. También se pudo participar en 2 eventos de carácter internacional. Uno en el municipio del Espinal, Tolima, denominado Segundo Encuentro Nacional y Primero Internacional en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, IFID 2017. Allí tuvimos la oportunidad de hacer presencia con una ponencia y en el primer seminario de seguridad pública y primer internacional de seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Girardot, del programa Administración en Salud Ocupacional. Allí también tuvimos la oportunidad de desarrollar 2 ponencias. En este caso, contamos además de eso con el acercamiento con 2 instituciones, como es la Escuela de Artes y Letras de la ciudad de Girardot y la Institución de Educación Superior IFID del Espinal, Tolima, para generar un intercambio académico, una movilidad académica a través de la cual tanto estudiantes como docentes podamos intercambiar nuestros conceptos y nuestras investigaciones y desarrollar investigaciones conjuntas e interdisciplinadas para alcanzar ese crecimiento académico e institucional que buscamos todas las instituciones de educación superior. Para 2018 se tiene planteado el desarrollo de un estudio que, si bien es cierto, hace parte del sector pecuario, va de la mano también con la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, y este estudio es la implementación de un criadero equino con diversos propósitos. En esta propuesta se pretende desarrollar un proyecto productivo con equinos que dará como resultado diversos propósitos, como son la tenencia, como es la recreación y como es la salud. Todo esto vigilado muy rigurosamente desde el ojo o la lupa estricta de la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo. Estamos creciendo como semillero y estamos creciendo como institución. Nuestro programa Administración en Salud Ocupacional, ahora llamado Seguridad y Salud en el Trabajo, ha puesto a disposición de nosotros como líderes de los semilleros todas las herramientas y todo el esfuerzo posible
para que desarrollemos conjuntamente con la comunidad estudiantil proyectos de investigación e enriquezcamos nuestro conocimiento y generemos desarrollo tanto para la institución como para el sector social a nivel local, regional y nacional. Esto es, estimada comunidad Uniminuto, por ahora lo que de manera atenta he querido compartirles. Espero que sigan atentos los diferentes videos que vayamos a desarrollar para ir asumiendo y retomando diferentes fases del proceso de investigación. Esto es apenas un comienzo, la promoción o la comunicación de aspectos generales y puntuales de investigación. Pretendemos seguir de la mano de Dios y con ustedes, enriqueciendo nuestro proceso de crecimiento académico y de investigación. Muchísimas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.